Aquí vamos a ver dos ejemplos entonces que hacen referencia a la importancia del uso de la ética en la investigación. Durante todo el desarrollo de nuestro estudio podemos incluir apoyos de otros profesionales, por ejemplo, en cuanto a asesorías, en cuanto a tal vez aplicadores. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la ética en la investigación cualitativa. Para esto cabe resaltar la necesaria dimensión ética en la investigación científica. Recordemos que se entiende que en todo estudio de investigación se debe tener una orientación en la cual estos conocimientos que vamos a hallar, estos nuevos conocimientos, deben ser con un fin bueno o correcto, por lo cual se toma en cuenta que se fundamente la ética de una investigación científica. Asimismo, en diversas tesis que nosotros vamos a observar sobre investigación cualitativa, vamos a ver un apartado donde incluso se fundamenta la ética que se está tomando, los principios éticos que se están considerando para el estudio de tal tesis u otras publicaciones también. Hay algunos requerimientos de algunas instituciones que mencionan que sí o sí debe incluirse. A continuación vamos a ver en la siguiente diapositiva ejemplos de experimentación humana y también sus fundamentos importantes. Asimismo, los principios que son necesarios para cuando nosotros estemos abordando ya una investigación. Bien, aquí vamos a ver dos ejemplos entonces que hacen referencia a la importancia del uso de la ética en la investigación. Tenemos primero al Código de Nuremberg, el cual se realizó después de los experimentos humanos que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial, y la Declaración de Helsinki, que hace referencia a la importancia de la ética cuando se esté realizando investigación en el rubro de la salud. Entonces, de acuerdo al Código de Nuremberg, este destaca la necesidad del consentimiento voluntario por parte de los participantes de alguna experimentación científica, alguna experimentación en sí parte de una investigación, y el derecho a que ellos también tengan la voluntad de retirarse en cualquier momento sin tal vez indicar algún motivo del estudio, ¿no? El fin en sí es el bien de la sociedad. Eso también dan a entenderlo en general para todos los investigadores o futuros investigadores, y no es obtenible por otros medios. Los riesgos nunca deben superar la importancia de la investigación, por lo que se debe también salvaguardar el bienestar de las personas involucradas o de los elementos involucrados también. Asimismo, también se recalca que la experimentación debe ser realizada siempre por personas calificadas, las cuales también deben presentarse, de ser el caso, con los participantes. Evitar también, cuando se esté realizando algunos experimentos en investigación, evitar el sufrimiento físico y mental, por lo que esto también reafirma los puntos anteriores en que se debe salvaguardar el bienestar y en sí la salud de los involucrados, y que no debe anticiparse la muerte ni lesión incapacitante, por supuesto. Por lo que se debe y se recalca salvaguardar el bienestar y el interés también de las personas involucradas. En cuanto a la Declaración de Helsinki, este es un protocolo el cual indica de que se debe describir con profundidad el diseño y los métodos de investigación. Aquí esto para tener el fundamento de tal estudio, ¿no?, que se va a llevar a cabo. Los intereses de los sujetos involucrados siempre deben estar por encima de los de la ciencia y la sociedad, por lo que se respeta ahí, por ejemplo, el acceso voluntario a participar del estudio. También de que los participantes tienen derecho a mantener su información resguardada, es decir, a que los investigadores puedan mantener el respeto por la confidencialidad y resguardo de la información en sí que los participantes estén brindando, tanto sus respuestas a tal vez tales cuestionarios, apreciaciones, en el caso de investigación científica, en cuanto a sus actitudes, a sus opiniones respecto a algún tema, en cuanto a sus datos personales. Todo ello debe ser netamente solo para la investigación y también resguardado, ¿no? Si es que ellos no autorizan la publicación de sus datos, no tienen por qué darse a conocer a nivel público sus respuestas como sus datos personales y o su participación también en el estudio. También otro punto acá especifica de que toda investigación debe considerar el cuidado de la población en riesgo o vulnerable también. Hay que considerar de que si estamos abarcando a población
dentro de este grupo, debemos de considerar los riesgos que tal vez podría conllevar también el llevar a cabo el estudio. Eso hay que considerarlo. Toda investigación debe ser honesta y veraz con sus resultados. Eso también se recalca mucho a los investigadores. La revisión del 2013, la cual es una de las últimas, de la declaración del protocolo de declaración de Helsinki, incorpora estudios epidemiológicos y de ciencias básicas. También incluye todo ello, la aplicación de la ética en este rubro. Entonces hay que considerar estos 7 principios cuando nosotros estemos desarrollando nuestra investigación cualitativa. Primero, el valor, la validez científica que debe tener nuestro estudio también antes de nosotros llevarlo a cabo, por lo cual también recordemos los puntos anteriores que nos decían estas normativas éticas en cuanto a que deben ser personas calificadas las que lleven a cabo investigaciones, ¿no? Por lo tanto, debemos estar previamente bien preparados. El tercer punto principio vendría a ser la selección equitativa del sujeto, no de acuerdo a nuestra conveniencia o prejuicio, probablemente de acuerdo vamos a segmentar o discriminar a algunos sujetos, ¿no? En la medida de lo posible debe ser elegido el sujeto que sea acorde a nuestro estudio, más no de acuerdo a nuestros intereses pues muy subjetivos, ¿no? Se podría decir. También el siguiente principio que vendría a ser la evaluación de riesgo-beneficio, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que va a conllevar llevar este estudio? ¿Cuál es el riesgo que va a conllevar tal vez publicar los resultados? Todo ello debe considerarse. También el beneficio que va a tener este estudio y el cual también pues se puede comunicar a los participantes para que tengan entendido el proceso en el que están inmersos ellos. También la evaluación independiente. Cabe resaltar aquí de que puede hacerse evaluaciones tanto grupales como individuales de acuerdo a también el enfoque de la investigación, como también incluir apoyos en cuanto a digamos, durante todo el desarrollo de nuestro estudio podemos incluir apoyos de otros profesionales, por ejemplo, en cuanto a asesorías, en cuanto a tal vez aplicadores, en cuanto a redacción, a diferentes apoyos, pero que obviamente tenemos que considerar de que deben ser también personal calificado. También considerar el tema del principio del consentimiento informado, que ya lo hemos venido también mencionando en muchas diapositivas o, bueno, en muchos videos anteriores, en que, bueno, este consentimiento informado suele ser un documento, el cual pues la persona que va a participar en nuestro estudio, la población, la muestra, va a tener que firmar o por lo menos va a tener que estar consciente, verbalizar o por escrito dar su consentimiento de que conoce los riesgos, que conoce el proceso de la investigación, el fin de la investigación y que sus datos pues van a ser resguardados y se va a guardar esa confidencialidad. Asimismo, el respeto por los participantes durante todo el estudio. Ya también anteriormente hemos hablado al respecto. Ahora, aquí vamos a hacer un stop para comentarte de que si aún no cuentas con el tema de tu tesis, te comento de que JP Consultoría cuenta con el servicio de propuesta de títulos, en el cual te brindamos 3 temas de tesis más 2 adicionales, temas de acuerdo a temáticas que te gusten, a áreas que te gusten, también de acuerdo a la línea de investigación de tu facultad, de tu universidad, y también de acuerdo a los temas en los que hayas tenido experiencia, tanto académica o laboral. Así que si deseas probar el servicio con JP Consultoría, puedes probar este servicio de propuesta de títulos desde 150 soles. No te vas a arrepentir. Aquí abajo en la caja de descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Ahora veamos lo que son las dimensiones axiológica y política en el enfoque cualitativo. Primero hay que considerar en sí estos 3 puntos, pero primero vamos con la neutralidad axiológica, la cual aquí se rescata que basta la razón para guiar de forma objetiva el quehacer científico. Eso es lo que debe prevalecer más que la subjetividad, los prejuicios, las opiniones muy personales, cuando nosotros estemos ya ejerciendo nuestro quehacer científico. La reflexión filosófica acá en este caso viene a ser subjetiva.
En el siguiente apartado, que vendría a ser de la epistemología en cuanto a la ética, el estudio de todos los conocimientos en cuanto a la ética, acá se hace críticas a la experimentación en cuanto a la artificial y limitante. Hay que conocer lo que es los riesgos que conllevan este tipo de experimentaciones y si es que bueno, van a afectar al estudio o a los resultados, algunos elementos que nosotros estemos incluyendo durante tal experimentación. También el tema de la inclusión de las ciencias sociales y humanas, acá se rescata ello. El tema de la investigación cualitativa se suele centrar en este ámbito. El acercamiento interpretativo y la experiencia fenomenológica exigen una reflexión ética, sí o sí, así como muchos otros diseños también y enfoques que hemos ido viendo a lo largo de esta serie de videos en investigación cualitativa. La ética en la investigación ya como tal, vamos a ir viendo de que se va a ir formando tanto la neutralidad axiológica como la epistemología de la ética para llevar a cabo lo que es el concepto en sí como tal de la ética en la investigación. Es que la cuestión axiológica en los paradigmas vinculados al enfoque cualitativo van a ser esenciales, ¿no? Tenemos que incluir nosotros esta neutralidad axiológica, es decir, debemos prevalecer lo que es la razón sobre los, quizás, como decía, opiniones muy personales o valores, cultura muy personal que nosotros tengamos ante la realización de un estudio que va a dar como resultado a nuevo conocimiento científico. Entonces debemos incluir tanto esta neutralidad axiológica o la cuestión axiológica en los diferentes paradigmas que nosotros vamos a abarcar en nuestra investigación cualitativa. Asimismo, se debe considerar los principios éticos y un comportamiento científico responsable cuando nosotros estemos desarrollando en sí el estudio. En cuanto a lo siguiente, aquí tenemos que comprender de que desde las ciencias humanas y sociales, al querer conocer a una persona, nosotros tenemos que considerar esto. Primero, el reconocer que no siempre se puede o se desea experimentar. Puede que nosotros tengamos un montón de ideas o que tengamos diversas propuestas, pero de acuerdo al contexto en el cual estamos o a las herramientas o al financiamiento o quizás autofinanciamiento que nosotros tengamos, a los recursos que tengamos en sí, no siempre se va a poder llevar a cabo un estudio. Asimismo, debemos ser conscientes de que hay que reconocer que no siempre hay la diferenciación entre el sujeto y objeto, no son dos entes diferentes o distantes, ¿no? Por lo que se necesita, al menos en investigación cualitativa, se va a necesitar de esta interacción, así como hemos visto en cuanto a las entrevistas, por ejemplo, a profundidad, en donde hay el rol del entrevistador es muy importante cuando estamos entrevistando a los participantes. También se debe considerar de que hay que reconocer las implicancias de la interpretación y el acercamiento fenomenológico. Obviamente ya todo nuestro plan de estudio, nuestro plan de la investigación debe estar bien fundamentado en cuanto a lo que es el diseño, la metodología, los estudios probablemente anterior realizados y todo ello cuando nosotros llevemos a cabo este estudio con personas. Ahora aquí vamos a ver un ejemplo para comprender un poco más. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en un estudio etnográfico, donde estudiamos a una comunidad en cuanto a sus culturas, al comportamiento particular de esa comunidad. Entonces, en la comunidad X, pongamos una situación, se observó que los padres, o bueno, los padres de familia, padres, madres, no les daban nombre a sus hijos e hijas hasta que cumplieran 2 años de edad. Pongámonos en la situación de que nos enteramos de esa noticia o cuando nosotros estemos en los principios del estudio, cuando estemos analizando primero a la población antes de intervenir, nos encontramos con este hallazgo, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar acá un momento, ¿qué postura deberíamos tomar nosotros ante ese suceso, lo cual no es muy común en la sociedad en general? Hay que, por sentido común, pensar nosotros de que se pensaría en sí que está mal, podría ser, y que ese hecho los hace probablemente malos padres o malas madres. Algunas personas podrían pensar eso, pero solo sería una respuesta ante los valores y experiencias propias. Y aquí entra a tallar lo que es la necesidad de mantener una axiología neutral, una neutralidad axiológica en sí como tal.
lo cual significa distanciar los valores, lo que somos nosotros, nuestros valores, nuestra subjetividad, cuando nosotros estemos llevando a cabo un estudio. Por supuesto que no estoy dando a entender de que vamos a hacer un estudio que va en contra de nuestros valores, ¿no? Por supuesto que no, por lo que se debe salvaguardar tanto el bienestar de los participantes como del propio investigador antes de llevar a cabo un estudio. Entonces, aquí nos damos cuenta de que primero se podría tener una postura de prejuicio, se podría decir, pero que solo viene a ser una respuesta ante los valores y experiencias propias, ¿no? Desde la lógica de un investigador como tal, es decir, desde esa postura, la postura en la que deberíamos tomar, es que el juicio propio en ese caso se tiene que suspender. Solo se desea saber el significado que tiene para dichas personas. O sea, lo que nosotros estamos conociendo respecto a un tema, si por ejemplo nos enteramos de que estos papás nada más le dan los nombres o los identifican a sus hijos a partir de los 2 años de edad, ok, esa es recepción, son las respuestas de esos papás, y lo cual es muy importante para nuestro estudio si es que estamos abarcando, por ejemplo, el tema de la identidad o la designación de nombres en cuanto a los hijos. Entonces, aquí, de acuerdo a este ejemplo, tenemos que interpretar de que debemos mantener esta postura objetiva e imparciales cuando nosotros estemos llevando a cabo un estudio, y también mucho más ya cuando estemos abarcando a la población, porque podemos recibir diferentes opiniones, actitudes, comportamientos de las otras personas de nuestro estudio que probablemente van en contra de nuestros valores o lo que nosotros pensamos o de nuestra cultura o nuestra religión. Entonces, no, cuando hacemos un estudio debemos tener esta postura objetiva e imparcial. Ahora, acá por último, entonces, para reforzar un poco más, y creo yo va a ser necesario también, y lo he venido repitiendo también en los videos anteriores, de que es necesario nosotros entrenarnos en esto. Si es que, por ejemplo, estamos, digamos, en nuestros primeros pasos en investigación cualitativa, antes de llevar a cabo la intervención con la población, debemos previamente hacer un ensayo, ¿no? Probablemente considerando todos estos puntos. Asimismo, cuando nos vamos a presentar a los participantes o a las entidades, por ejemplo, donde tenemos que recoger algunos o recabar algunos documentos, permisos, etcétera. Entonces, previamente debemos, de preferencia, realizar algún breve ensayo en casa o en algún lugar donde tengamos privacidad y donde podamos ya después con este ensayo tener pues más confianza cuando abarquemos a la población y no podamos interferir con el estudio en sí como tal. Es que nos equivocamos, ¿no? En algo en cuanto a nuestras acciones o lo que nosotros decimos cuando recibimos respuestas de los participantes o las personas con las que estamos tratando. Entonces, acá como posicionamiento del investigador voy a brindar 3 puntos que son esenciales, que viene a ser el sujeto desvinculado. Nosotros tenemos que desvincularnos. Podemos ser, digamos, yo, Alexandra, en mi día a día, o yo profesional en mi día a día, pero el día en que estoy ya abarcando mi investigación, soy yo como investigadora. Entonces somos sujetos desvinculados cuando estamos desarrollando nuestro estudio. Tenemos que estar como observadores imparciales de aquello que nosotros estamos investigando, eso para no interferir en cuanto incluso en la interpretación de los resultados con nuestros propios juicios, ¿no? O prejuicios en sí. No, debemos todo incluso interpretar, hacer la triangulación de acuerdo, la triangulación incluso se hace de acuerdo a diferentes teorías o investigaciones previas que se han hecho y de acuerdo a los propios resultados que están ahí. Por supuesto, también acá cabe resaltar de que todo eso lo realizamos nosotros, o sea, de por sí va a haber un porcentaje de que es nuestro juicio el que está interpretando eso, pero en la medida de lo posible debemos de mantener esta imparcialidad. Cuando nosotros estemos ya dando a conocer los resultados, ¿no? No tenemos que dar a conocer los resultados que nosotros queremos, sino lo que son ahí, lo que ha resultado. Ahora, también tener una concepción puntual del yo, de nosotros, es capaz, siendo capaces de vincularnos instrumentalmente con el mundo. En este caso,
con quizás los participantes que estamos ahí nosotros incluyendo en nuestro estudio, por ejemplo, en los estudios etnográficos o en la observación participante, por ejemplo, el investigador va y participa en sí, o sea, se incluye como, digamos, un poblador más, digamos, de un pueblo que se está estudiando, en el cual pues debe incluirse en, ¿no? O sea, debe ser uno más, por lo que debe también tener esa practicidad de poder vincularse con ese nuevo mundo para poder estudiarlo. Y como tercer punto vendría a ser la interpretación atomista de la sociedad, es decir, completa como tal, como un todo. El investigador aquí hay que entender de que se ha atomizado y entiende que en la sociedad ocurre algo similar porque es una suma de propósitos individuales. Y es por eso también que vemos muchas investigaciones cualitativas que abarcan incluso estos aspectos en cuanto a las ciencias humanas, ciencias sociales. Es así entonces como terminamos la ética en la investigación cualitativa. Espero que hayas tomado nota y recuerda poner en práctica todo lo aprendido.